La muerte es inevitable, pero lo que pasa después, eso nadie lo sabe con certeza. Los cementerios son lugares donde el velo entre nuestro mundo y el más allá parece más delgado, donde lo imposible encuentra la forma de manifestarse. Hoy les traigo 5 historias reales de personas que trabajan o han trabajado en cementerios, personas que han visto cosas que no deberían existir. Si están listos, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan, apaguen las luces y que comience el terror. Me llamo Javier y trabajo como sepulturero en un cementerio municipal en Puebla. Llevo 9 años en esto, cavando fosas, haciendo entierros, mantenimiento general, ese tipo de cosas. Parte de mi trabajo incluye hacer exhumaciones cuando las familias necesitan trasladar restos, o cuando vence el periodo de renta de una fosa y hay que mover los huesos al osario común. Hago esto varias veces al mes, es algo rutinario, mecánico, que ya no me afecta como al principio. Hace 2 meses me asignaron una exhumación que me marcó para siempre. Era una fosa del sector antiguo, de 1998, casi 30 años atrás. La familia quería trasladar los restos a un mausoleo que acababan de comprar en otro cementerio más cerca de donde vivían ahora. Nada fuera de lo común, un trabajo sencillo que debía tomar un par de horas como mucho. Llegué temprano un martes con mi compañero Luis. Empezamos a cavar a las 8 de la mañana. Todavía había algo de fresco en el aire. La fosa estaba en una zona apartada del cementerio, rodeada de árboles viejos con ramas que bloqueaban parcialmente el sol. La hierba alrededor estaba crecida, señal de que nadie visitaba ese lugar desde hacía años. Mientras cavábamos, Luis comentó que se sentía observado, que había algo raro con ese lugar. Yo no le hice mucho caso porque él siempre ha sido medio miedoso, de los que se asustan con cualquier ruido o sombra. Pero después de una hora cavando, yo también empecé a sentirlo. Esa sensación inconfundible de que alguien te mira fijamente desde atrás, de que no estás solo aunque no veas a nadie. Me giré varias veces esperando encontrar a algún visitante curioso o a otro trabajador, pero solo había tumbas vacías, árboles y silencio. Luis sudaba más de lo normal, y no era por el esfuerzo físico, era nerviosismo puro. Me dijo en voz baja que quería terminar rápido y largarse de ahí. Cuando llegamos a la profundidad donde debería estar el ataúd, encontramos algo que nos dejó helados. La madera del ataúd estaba completamente destrozada, pero no por el tiempo o la humedad como es normal. Estaba rota desde adentro con pedazos de madera astillados hacia afuera, la tapa partida en varios lugares como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Había marcas profundas en la madera, arañazos que formaban surcos largos. Luis se quedó quieto mirando eso, con la pala en la mano temblando. Me dijo en voz baja, casi en un susurro, Javier, esto no está bien. En 15 años haciendo exhumaciones nunca vi algo así. Yo tampoco. Los ataúdes se pudren con el tiempo, se colapsan por el peso de la tierra, las tablas se desprenden, pero nunca se rompen hacia afuera de esa manera. Es física básica, la presión viene de arriba, no de abajo. Mientras limpiábamos alrededor del ataúd con más cuidado, intentando entender qué habíamos encontrado, escuchamos un crujido fuerte en los árboles detrás de nosotros, como si alguien hubiera pisado una rama seca con fuerza. Los dos volteamos al mismo tiempo, con el corazón en la garganta. No había nadie visible, pero juro que vi una sombra moverse entre 2 tumbas a unos 20 metros de distancia. Una sombra alta, con forma de persona, que se ocultó rápidamente detrás de un mausoleo viejo. Luis lo vio también porque me preguntó con voz temblorosa si había alguien más trabajando en esa zona del cementerio. Le dije que no, que se suponía que estábamos completamente solos, que nadie más tenía asignado trabajo por aquí. Él quiso ir a revisar quién era, pero le dije que primero termináramos con la exhumación, que después podíamos investigar. Seguimos excavando, pero ahora con las manos temblando. Cada ruido nos hacía dar un brinco. Cuando terminamos de limpiar toda el área alrededor del ataúd, Luis gritó y se trepó fuera de la fosa de un salto, dejando caer su pala. Yo miré hacia abajo y entendí perfectamente su reacción. El ataúd estaba vacío. Bueno, no completamente vacío en el sentido literal. Había tierra adentro que se había filtrado por las grietas. Algunas raíces pequeñas que habían crecido buscando humedad, telarañas en las esquinas, pero ningún resto humano. Ni huesos, ni ropa, ni ataúd interior, nada de lo que debería estar ahí después de casi 30 años. Nos quedamos ahí parados al borde de la fosa, respirando agitado, sin entender qué estábamos viendo. El aire se sentía pesado, más frío de lo normal para ser mediodía. Luis me agarró del brazo con fuerza y me dijo, tenemos que reportar esto ya, tenemos que irnos de aquí ahora. Yo asentí, pero antes de salir de la fosa, vi algo que me heló hasta los huesos. En el borde de tierra, justo a nivel del suelo, había huellas frescas, huellas de pies descalzos en la tierra húmeda, como si alguien hubiera estado parado ahí, en el borde de la fosa, mirando hacia abajo mientras cavábamos. Las huellas no estaban cuando empezamos a trabajar,
Yo había revisado todo el perímetro como siempre hago antes de cavar. Eran huellas nuevas, recientes, y lo más perturbador era que solo había 2 pies, lado a lado, como si alguien se hubiera quedado parado ahí sin moverse durante todo el tiempo que estuvimos cavando. Se lo mostré a Luis. Él palideció completamente, sus labios perdieron color. No dijo nada, solo salió de la fosa lo más rápido que pudo, y empezó a caminar hacia la administración. Yo lo seguí de cerca, ambos caminando rápido sin correr pero con ganas de hacerlo, sin atrevernos a mirar atrás aunque los dos sentíamos esa mirada clavada en nuestras espaldas todo el camino, ese peso de ojos que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaban ahí. Llamamos al administrador del cementerio. Él vino personalmente, con esa actitud de jefe que ha visto de todo y no se impresiona fácilmente. Revisó los papeles del archivo, pasando las páginas amarillentas con cuidado. Certificado de defunción oficial, registro de entierro firmado y sellado en 1998, testigos presentes, toda la documentación en orden. Según los registros, un hombre de 26 años había sido enterrado en esa fosa exacta el 15 de marzo de 1998. No había forma de que hubiera error, pero no había cuerpo. El administrador llamó a 2 trabajadores más, y fueron con nosotros a revisar las fosas cercanas por si había habido un error de ubicación en los registros viejos, si tal vez lo habían enterrado 2 espacios más allá, o en la fila de atrás. Cavamos parcialmente en 3 fosas adicionales. Nada. Los cuerpos que debían estar ahí estaban ahí, pero el de la fosa original simplemente no existía. Llamaron a la familia. Tuvieron que explicarles por teléfono que el cuerpo de su familiar no estaba donde debía estar, que la tumba estaba vacía. Imagínate esa conversación. Imagínate recibir esa llamada casi 30 años después de enterrar a alguien. La familia se puso furiosa, amenazó con demandar al cementerio, al ayuntamiento, a quien fuera responsable. Dijeron que iban a investigar por su cuenta, que tal vez alguien había robado el cuerpo aunque ninguno de nosotros podía imaginar para qué alguien querría un cadáver de casi 30 años. Vino la policía esa misma tarde. Tomaron fotos de la fosa vacía, del ataúd roto, de las huellas que todavía estaban visibles en el borde. Hicieron un reporte oficial, entrevistaron a Luis y a mí, revisaron los registros del cementerio buscando alguna inconsistencia. No encontraron señales de excavación previa, ninguna evidencia de que alguien hubiera tocado esa tumba desde 1998. La tierra estaba compacta en capas como debía estar después de décadas, con raíces que habían crecido atravesándola, imposible de falsificar. Cerraron la investigación 2 semanas después como caso sin resolver. La familia eventualmente tuvo que aceptar que no iban a encontrar respuestas, que su familiar simplemente había desaparecido de una tumba sellada sin explicación posible. El cementerio les reembolsó todo el dinero que habían pagado por el espacio, y les ofrecieron otro mausoleo gratis como compensación, pero el daño estaba hecho. La pregunta sin respuesta seguía ahí. Una semana después del incidente, estaba trabajando en otra zona completamente diferente del cementerio, podando algunos arbustos cerca de la entrada principal, cuando vi a un hombre parado junto a la fosa vacía que ya habíamos vuelto a tapar con tierra. Era un tipo de unos 50 años, tal vez 55, vestido con ropa completamente normal, jeans y camisa, mirando hacia abajo al montículo de tierra fresca con una expresión extraña en el rostro. Me acerqué a él pensando que tal vez era un familiar que había venido a ver el lugar del problema. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si buscaba a alguien de la administración. Cuando llegué a unos 3 metros de distancia, él volteó lentamente a verme. Tenía una expresión de confusión total en la cara, como si estuviera perdido o desorientado. Me preguntó con voz calmada pero firme, ¿por qué abrieron mi tumba? Me quedé helado en el lugar. Le pregunté quién era, tratando de mantener la voz estable. Él señaló con el dedo hacia la lápida que marcaba la fosa y dijo, yo soy él, yo estoy enterrado ahí. ¿Por qué me sacaron? Miré la lápida. El nombre que estaba grabado en la piedra coincidía exactamente con el nombre de los registros de la exhumación, el hombre que debería haber estado enterrado ahí desde 1998. Pero según esos mismos registros, esa persona había muerto en 1998, a los 26 años. El hombre que estaba frente a mí tenía más de 50, el doble de esa edad. Le dije, intentando ser racional, que debía haber una confusión, que tal vez era un familiar con el mismo nombre, un hijo o un sobrino que llevaba el nombre del difunto. Él negó con la cabeza lentamente, con esa misma expresión confundida. No, soy yo, morí aquí. Me enterraron en ese lugar, y ustedes abrieron mi tumba y descubrieron que ya no estoy. ¿Por qué lo hicieron? Retrocedí despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Él no se movió de su lugar, solo me miraba con esa expresión de confusión total, como si genuinamente no entendiera qué había pasado, como si estuviera tan perdido como nosotros. Le dije que iba a buscar al administrador para aclarar toda esta situación, que esperara ahí un momento. Me di la vuelta y caminé varios pasos hacia la oficina, obligándome a no correr para no parecer un loco. Después de unos metros,
No pude resistir la curiosidad, y miré hacia atrás por encima de mi hombro. El hombre había desaparecido. El espacio junto a la tumba estaba completamente vacío, como si nunca hubiera estado ahí. No había ningún lugar cercano donde pudiera haberse escondido tan rápido, ningún árbol lo suficientemente grueso, ningún mausoleo lo suficientemente cerca. Corrí a la caseta donde estaba Luis tomando su descanso. Le conté lo que acababa de pasar, las palabras saliendo atropelladas de mi boca. Él me miró con una expresión seria que nunca le había visto y me dijo algo que me puso la piel de gallina. Yo también lo vi hace 3 días. Estaba haciendo una ronda de inspección por esa zona, y lo vi parado junto a esa misma tumba, mirando hacia abajo. Pensé que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de todo lo que pasó. No te dije nada porque pensé que ibas a creer que me estaba volviendo loco. Desde entonces, cada vez que tengo que pasar por esa zona del cementerio, siento que alguien me observa desde algún lugar que no puedo identificar. A veces, cuando voy caminando entre las tumbas haciendo mi trabajo, veo de reojo una figura parada junto a aquella tumba vacía, una silueta que desaparece cuando intento mirarla directamente. Ya no voy solo a esa área, siempre me aseguro de que Luis o algún otro compañero esté cerca cuando tengo que trabajar por ahí. No sé qué pasó con ese cuerpo. No sé si realmente lo enterraron en 1998 y de alguna forma imposible desapareció, o si nunca lo enterraron y todo fue un error masivo que nadie detectó durante casi 30 años. Pero lo que sí sé, lo que tengo absolutamente claro, es que algo quedó atado a esa fosa. Algo, o alguien que está tan confundido como nosotros, que está buscando entender por qué ya no está donde debería estar, por qué su lugar de descanso está vacío. Y ese algo nos observó durante toda esa mañana mientras cavábamos y descubríamos que no había nada en su tumba. Nos observó con esos ojos que no podíamos ver pero que dejaron huellas en la tierra húmeda, marcas de pies descalzos que no deberían estar ahí. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Antonio y trabajo como jardinero en el cementerio Jardines de la Paz en Monterrey. Mi trabajo básicamente consiste en mantener el pasto cortado, podar los árboles, regar las plantas, asegurarme de que todo se vea presentable para las familias que vienen a visitar a sus difuntos. Llevo 8 años haciendo esto. Es un trabajo tranquilo que me gusta. Me permite estar al aire libre y el ambiente generalmente es pacífico. Trabajo de lunes a sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, un horario que me viene perfecto. Hace 4 meses mi compañero Miguel renunció de un día para otro sin dar muchas explicaciones. Solo dijo que ya no quería trabajar ahí, que había conseguido otra cosa, empacó sus herramientas y se fue. El problema es que éramos solo 2 jardineros para todo el cementerio, que es bastante grande, como 10 hectáreas de terreno con cientos de tumbas, docenas de árboles y muchísimas áreas verdes que requieren mantenimiento constante. Mi jefe me pidió que cubriera el turno de Miguel temporalmente mientras conseguían a alguien nuevo que lo reemplazara. El turno de Miguel era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Eso significaba que yo tenía que trabajar turnos dobles, de 6 de la mañana a 10 de la noche con solo un descanso de 2 horas al mediodía para ir a comer algo rápido. Acepté porque realmente necesitaba el dinero extra que me iban a pagar por las horas adicionales. La primera semana fue absolutamente agotadora pero completamente normal en todos los sentidos. Llegaba a las 6 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Trabajaba toda la mañana podando y regando mientras las familias empezaban a llegar. Descansaba de 12 a 2 de la tarde, y luego seguía trabajando hasta las 10 de la noche. A esa hora cerraban el cementerio oficialmente. Yo salía junto con el guardia de seguridad y nos íbamos cada quien a su casa. La segunda semana fue cuando empezaron las cosas raras. Era un miércoles. Recuerdo perfectamente que era miércoles porque ese día siempre hay menos visitantes. Eran como las 8 de la noche, ya estaba completamente oscuro afuera, solo había luz de los faroles que iluminan el camino principal del cementerio. Yo estaba regando unas plantas cerca de la zona nueva, la sección donde hacen los entierros más recientes, cuando escuché que alguien silbaba a lo lejos. Era un silbido suave, una melodía que no reconocí pero que sonaba como esas canciones viejas que la gente tararea sin pensar. Pensé que era algún visitante rezagado que se había quedado más tarde de lo permitido. Cerré la llave de la manguera y caminé hacia donde venía el sonido, para avisarle que el cementerio estaba por cerrar. El silbido venía de la zona antigua, donde están las tumbas de los años 60 y 70, muchas de ellas ya sin mantenimiento porque las familias se murieron o se fueron del país. Llegué ahí alumbrando con la linterna que siempre cargo en mi cinturón. No había nadie visible entre las tumbas. El silbido se detuvo en cuanto llegué al área. Grité en voz alta: «El cementerio ya va a cerrar en 2 horas, tiene que ir saliendo». Nadie respondió, solo silencio y la brisa moviendo las hojas de los árboles. Regresé a mi trabajo pensando que quien fuera ya se había ido, o al menos había escuchado mi advertencia. 10 minutos después, cuando estaba enrollando la manguera, el silbido volvió. Esta vez venía de un lugar completamente diferente, de la zona de los mausoleos familiares que están del otro lado del cementerio. Caminé hasta allá con la linterna en mano.
Nada. En cuanto me acercaba, el silbido se callaba como si alguien lo apagara con un interruptor. Esto se repitió 3 veces más durante esa noche. Siempre el mismo patrón exacto. Escuchaba el silbido viniendo de alguna parte del cementerio. Caminaba hacia allá para revisar. No encontraba a nadie. El silbido paraba completamente. Cada vez venía de una zona diferente, como si quien lo hacía estuviera moviéndose por todo el lugar específicamente para que yo lo persiguiera. La última vez que lo escuché esa noche eran las 9:45, ya casi hora de cerrar. Yo estaba guardando mis herramientas en el cobertizo donde las dejamos bajo llave cada noche. El silbido venía exactamente del cobertizo, de adentro. Eso me puso los pelos de punta, porque yo había dejado la puerta cerrada con candado. Me acerqué despacio, con el corazón empezando a latir más rápido. La puerta del cobertizo estaba entreabierta, el candado colgando abierto, aunque yo estaba completamente seguro de haberlo cerrado. Empujé la puerta con cuidado, haciendo que chirriara sobre las bisagras oxidadas, y alumbré adentro con la linterna. Todo estaba aparentemente en su lugar, los rastrillos colgados en la pared, las palas apiladas en la esquina, la podadora grande en el fondo, los costales de fertilizante, pero en el piso, justo en medio del cobertizo, había algo que no debería estar ahí: huellas de lodo, huellas de botas de trabajo, frescas, todavía húmedas, como si alguien hubiera entrado ahí hace apenas unos minutos. Yo no había entrado al cobertizo desde el mediodía, cuando guardé unas tijeras de podar, y esas huellas definitivamente no estaban ahí en la tarde cuando volví a abrir para sacar la manguera. Revisé el suelo con más cuidado, siguiendo el rastro de las huellas. Entraban por la puerta, caminaban hasta el fondo del cobertizo donde están las herramientas más pesadas y luego regresaban a la puerta, como si alguien hubiera entrado buscando algo específico, y luego se hubiera ido. Miré mi propio calzado para compararlas. Yo uso tenis para trabajar, tenis viejos y cómodos. Las huellas en el piso eran de botas de trabajo con suela gruesa, más grandes que mi número, fácilmente 2 tallas más grandes. Cerré el cobertizo con el candado, revisando 2 veces que quedara bien cerrado, y me fui rápido de ahí. Al día siguiente, cuando llegó mi turno de la mañana, busqué al guardia de seguridad antes de empezar a trabajar. Le pregunté si había visto a alguien rondando por el cementerio el día anterior por la noche, si había entrado algún visitante después de las 8. Me dijo que no, que había sido una noche muy tranquila, que ni siquiera tuvo que pedirle a nadie que se fuera, que el cementerio había estado completamente vacío y silencioso. Los siguientes días el silbido continuó apareciendo, siempre en el mismo horario, entre las 8 y las 10 de la noche, siempre moviéndose de un lugar a otro del cementerio. Después de esa primera semana dejé de ir a revisar de dónde venía. Simplemente lo ignoraba lo mejor que podía, y seguía trabajando, tratando de concentrarme en regar las plantas o podar los arbustos mientras el silbido sonaba a mis espaldas. Pero una noche, un viernes de esa tercera semana, pasó algo que no pude ignorar por más que quisiera. Eran como las 9 de la noche, todavía me faltaba 1 hora de trabajo. Estaba podando unos arbustos cerca de la entrada principal cuando vi a alguien caminando entre las tumbas de la zona antigua. Era claramente un hombre con ropa de trabajo, pantalón oscuro y camisa, y botas. Desde la distancia donde yo estaba, unos 50 metros tal vez, no pude ver bien su cara porque estaba de espaldas a mí, caminando lentamente entre las lápidas. Le grité en voz alta, casi gritando: «Oiga, el cementerio ya va a cerrar, tiene que salir». El hombre siguió caminando sin voltear, sin mostrar ninguna señal de haberme escuchado, alejándose hacia el fondo del cementerio donde están las tumbas más viejas y abandonadas. Dejé las tijeras de podar en el suelo y fui tras él con la linterna en mano, molesto porque claramente me estaba ignorando. El hombre caminaba despacio, sin prisa, con las manos en los bolsillos, pero cada vez que yo me acercaba un poco, tratando de alcanzarlo para hablarle de frente, él siempre mantenía exactamente la misma distancia entre nosotros, como si acelerara el paso sin que yo pudiera notarlo, sin cambiar su postura relajada. Era como perseguir una sombra que se aleja al mismo ritmo que tú avanzas. Lo seguí durante varios minutos hasta la zona más antigua y descuidada del cementerio, un sector que casi nadie visita porque son tumbas de tierra de los años 50 y 60, muchas sin lápida o con cruces de madera podrida. El hombre se detuvo frente a una tumba específica, una con una cruz de hierro oxidado que estaba inclinada. Yo me detuve a unos 20 metros de distancia, iluminándolo con mi linterna, tratando de ver su cara. Le grité de nuevo, con más firmeza: «Señor, tiene que salir del cementerio, ya vamos a cerrar». El hombre se quedó completamente quieto, de espaldas a mí, sin moverse ni un milímetro. Luego, muy lentamente, de una forma que no parecía natural, empezó a girarse para verme. No esperé a que terminara de girarse. Algo en la forma en que se movía, algo en el ambiente completo de ese momento, me dio un miedo visceral, profundo, el tipo de miedo que no viene de pensar sino de algo más primitivo en tu cerebro que te grita que estás en peligro. Di media vuelta y corrí hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Detrás de mí,
Mientras corría entre las tumbas, escuché el silbido de nuevo, ahora mucho más fuerte, mucho más cerca, como si viniera de justo detrás de mi nuca. Llegué a la entrada del cementerio sudando y temblando de pies a cabeza. El guardia me vio la cara y se preocupó. Me preguntó qué me había pasado, si estaba bien. Le dije entre respiraciones agitadas que había alguien adentro, que lo había visto caminando entre las tumbas. El guardia agarró su linterna grande y me dijo que lo acompañara, que íbamos a revisar juntos quién era. Fuimos los dos, caminando rápido por los senderos con nuestras linternas alumbrando hacia todos lados. Llegamos a la zona antigua donde yo había visto al hombre. No había nadie. Revisamos detrás de los árboles, entre los mausoleos viejos, llamando en voz alta por si alguien estaba escondido. Nada. El cementerio estaba completamente vacío excepto por nosotros dos. Busqué la tumba específica frente a la cual se había detenido el hombre. Era una tumba muy vieja, de 1967 según la fecha, apenas visible en una placa de metal corroída. El nombre estaba casi completamente borrado por el tiempo y el óxido, pero alcancé a leer parte. La primera letra era una R, y el apellido terminaba en Dosa o algo así. No había flores, no había señales de que alguien la visitara desde hacía décadas. Le pregunté al guardia si conocía esa tumba, si sabía algo de la persona enterrada ahí. Me dijo que no, que había literalmente cientos de tumbas viejas en el cementerio que ya nadie visitaba, gente que murió hace tanto tiempo que toda su familia también ya murió o se fue a vivir a otro lado. Pero cuando mencioné que el nombre empezaba con R, el guardia se puso pálido, su expresión cambió completamente. Me contó, hablando despacio como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar, que hace como 40 años, mucho antes de que yo empezara a trabajar ahí, había habido un jardinero que trabajaba el turno de la tarde y noche. Se llamaba Raúl, tenía como 30 años, era un tipo callado que hacía bien su trabajo. Un día lo encontraron muerto de un infarto entre las tumbas de la zona antigua. Era joven, sano, nadie esperaba que fuera a morir así. No tenía familia que reclamara el cuerpo, nadie que se hiciera cargo del funeral, así que lo enterraron ahí mismo en el cementerio, en la zona donde había pasado tantas horas trabajando. Sentí que se me erizaba toda la piel del cuerpo. Le pregunté al guardia, aunque ya sabía la respuesta, si ese Raúl usaba botas de trabajo para el jardín. El guardia me dijo que no estaba seguro, que él no trabajaba aquí cuando eso pasó hace 40 años, que solo conocía la historia porque se la habían contado los trabajadores más viejos cuando él entró a trabajar hace 15 años. Pero que lo más probable era que sí, que en esa época todos los jardineros usaban botas. Al día siguiente, en cuanto llegué a mi turno de la mañana, fui directo a la oficina administrativa del cementerio. Pedí permiso para revisar los registros viejos, los archivos en papel que guardaban en unos gabinetes metálicos en la bodega. Busqué entre carpetas polvorientas hasta que encontré lo que buscaba. Raúl Mendoza, jardinero del cementerio Jardines de la Paz, falleció el 12 de agosto de 1982 durante su turno de trabajo. Causa de muerte, infarto fulminante, sin familiares conocidos, enterrado en el sector antiguo, fila 7, espacio 23, y había una foto adjunta al expediente, una foto vieja en blanco y negro pegada con cinta amarillenta, un hombre joven, tal vez de 30 años, con ropa de trabajo y botas, sosteniendo un rastrillo, sonriendo ligeramente a la cámara. Era el mismo hombre que vi esa noche caminando entre las tumbas. Le dije a mi jefe esa misma tarde, que ya no podía seguir cubriendo el turno doble, que necesitaba urgentemente que contrataran a alguien nuevo, porque yo solo podía trabajar mi horario normal. Me preguntó extrañado por qué el cambio tan repentino, si no era justamente yo el que había aceptado el turno extra porque necesitaba el dinero. Le inventé una excusa sobre mi salud, que el doctor me había dicho que no podía trabajar tantas horas seguidas, que me estaba afectando la espalda. 2 semanas después contrataron a un nuevo jardinero para el turno de la tarde y noche. Yo volví felizmente a mi horario normal de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Ya no tengo que estar en el cementerio después de que oscurece, ya no tengo que escuchar ese silbido mientras trabajo. El nuevo jardinero duró exactamente 3 semanas. Renunció un viernes sin dar explicaciones, igual que había hecho Miguel meses atrás. Simplemente dijo que había conseguido otro trabajo y se fue. Mi jefe me volvió a pedir que cubriera el turno temporalmente, pero esta vez me negué de forma rotunda. Le dije que no, que buscara a otra persona, que yo solo podía trabajar de día. Ahora están buscando a un tercer jardinero para ese turno. Han puesto anuncios en el periódico, en grupos de Facebook, en la puerta del cementerio. Yo no les digo nada a los candidatos sobre lo que pasa ahí de noche. Total, no me creerían. Pensarían que estoy loco, o que les estoy jugando una broma pesada. Pero cada vez que veo los anuncios buscando jardinero para el turno de tarde-noche, siempre pienso exactamente lo mismo. Ese turno nunca va a quedarse cubierto por mucho tiempo, porque Raúl Mendoza sigue trabajando ahí después de 40 años de muerto. Sigue haciendo sus rondas por el cementerio, cuidando las plantas y las tumbas como lo hacía en vida, silbando esas melodías viejas mientras camina entre las lápidas con sus botas de trabajo.
Y claramente no le gusta que otros ocupen su lugar, no le gusta que otros hagan el trabajo que él considera suyo. Así que los asusta, los persigue, hace que se vayan, y seguirá haciéndolo, hasta que todos entiendan que ese turno, esas horas entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, le pertenecen solo a él. Vamos con la tercera historia. Me llamo Daniel, tengo 29 años y trabajo en el área de mantenimiento y seguridad del Panteón Jardín en Monterrey desde hace casi 4 años. Mi trabajo incluye varias cosas: reparaciones menores de infraestructura, mantenimiento de las instalaciones, y desde hace 3 meses también me encargo de supervisar el sistema de cámaras de seguridad que instalamos por todo el cementerio. Instalamos esas cámaras nuevas precisamente hace 3 meses porque habían muchos reportes de vandalismo, gente que entraba de noche a romper lápidas, a robar los adornos de bronce o las flores, ese tipo de cosas que lamentablemente pasan. Colocamos 12 cámaras en total distribuidas estratégicamente por todo el cementerio, todas con grabación continua, las 24 horas que se almacena en un servidor digital por 30 días, antes de borrarse automáticamente para hacer espacio. Todo funcionó completamente normal durante el primer mes después de la instalación. Yo revisaba las grabaciones cuando había reportes de algo raro, o cuando los guardias de seguridad notaban algo sospechoso, pero casi siempre resultaban ser falsas alarmas. Gatos callejeros caminando entre las tumbas, ramas de árboles moviéndose con el viento y creando sombras raras, reflejos de luz de los coches que pasan por la calle. Nada importante. Hasta que un empleado del turno matutino, uno de los jardineros, reportó algo extraño. Me dijo que en el sector C, una zona del cementerio con tumbas principalmente de los años 90, había flores completamente frescas en una tumba que, según él, sabía que nadie visitaba nunca. Flores caras además, un ramo grande de rosas rojas en un florero de vidrio. Verificamos los registros de entrada del cementerio. Nadie había firmado visita a esa tumba específica en meses, tal vez en más de un año. Eso me pareció suficientemente raro como para revisar las cámaras. Fui a mi oficina y busqué las grabaciones de la noche anterior. La cámara número 8 es la que cubre el sector C desde un ángulo elevado. Puse la grabación en velocidad rápida, viendo las horas pasar en la pantalla, esperando ver a alguien entrar con las flores. A las 3:47 de la madrugada, la grabación me hizo detenerme. En la pantalla se veía claramente la figura de una mujer caminando entre las tumbas del sector C. La puse en velocidad normal para ver mejor. La mujer caminaba despacio, con pasos calmados. No parecía estar escondiéndose ni haciendo nada sospechoso. Se detuvo frente a una tumba específica, exactamente la tumba donde el jardinero había encontrado las flores. Se arrodilló ahí, pasó como 2 minutos en esa posición, luego se levantó y se fue caminando hacia la salida del cementerio. Lo revisé varias veces tratando de entender qué había pasado. Lo raro, lo verdaderamente raro, era que no había ningún registro de que alguien hubiera entrado o salido del cementerio a las 3:47 de la madrugada. Las puertas principales tienen sensores electrónicos que registran cada vez que se abren, conectados al mismo sistema de las cámaras. Según esos registros, nadie había entrado ni salido entre las 10 de la noche del día anterior y las 7 de la mañana del día siguiente. Pensé que tal vez se había colado saltando la barda, o por algún punto débil en el perímetro. Pero las siguientes 3 noches, revisando las grabaciones cada mañana, la misma mujer apareció de nuevo. Siempre a las 3:47 de la madrugada exactamente, ni un minuto antes ni después. Siempre la misma rutina. Caminaba entre las tumbas, se arrodillaba frente a la misma tumba específica, se quedaba ahí unos 2 minutos, se levantaba y se iba. Y nunca, en ninguna de esas ocasiones, los sensores de las puertas registraban entrada o salida. Había algo más que me incomodaba cada vez que veía las grabaciones. La imagen de las cámaras es bastante clara, son cámaras buenas de alta definición, pero la figura de la mujer se veía ligeramente borrosa en todas las grabaciones, como si hubiera interferencia, o estática pero solo alrededor de su cuerpo. El resto de la imagen estaba perfectamente nítida, las tumbas, los árboles, el pasto, todo se veía con claridad, solo ella se veía difusa, como si la cámara no pudiera enfocarla correctamente. Decidí que tenía que verla en persona para entender qué estaba pasando. Tal vez era una indigente que vivía escondida en el cementerio, o alguien con problemas mentales que había encontrado una forma de entrar que nosotros no conocíamos. Esa noche, un martes, me quedé escondido en el sector C esperando. Me escondí detrás de un mausoleo grande a las 3:30 de la madrugada, con mi linterna apagada, simplemente observando y esperando. A las 3:47 de la madrugada en punto, empecé a sentir algo extraño. La temperatura bajó drásticamente, de la nada, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante. Mi aliento se volvió visible en el aire frío. Luego escuché pasos lentos y constantes sobre la grava del sendero del cementerio, pasos que se acercaban a donde yo estaba escondido. Encendí mi linterna apuntando hacia donde venían los pasos. No había nadie, absolutamente nadie, pero los pasos continuaron, claros y audibles.
pasando junto a mí a menos de 1 metro de distancia. Seguí alumbrando con la linterna hacia donde escuchaba los pasos, pero no veía nada, solo el sendero vacío. Los pasos se alejaron, caminando en dirección exacta hacia la tumba que yo sabía que ella visitaba cada noche. Sentí una ráfaga de aire helado pasar junto a mí, tan fría que me hizo temblar. Los pasos llegaron hasta la tumba y se detuvieron. Me quedé ahí paralizado detrás del mausoleo durante exactamente 2 minutos, que fue lo que siempre duraba en las grabaciones. Luego los pasos regresaron, pasaron de nuevo junto a mí, y se alejaron hacia la salida del cementerio. Cuando sentí que se habían ido completamente, que el aire volvió a su temperatura normal, salí corriendo de ahí directo a mi oficina. Tenía que ver la grabación de lo que acababa de pasar. Tenía que verificar si era mi mente jugándome una broma o si realmente había pasado algo imposible. Abrí el sistema de cámaras en mi computadora y busqué la grabación de la cámara 8 de los minutos que acababan de pasar. Lo que vi en esa grabación me dejó completamente helado, sentado en mi silla sin poder moverme. En la grabación de la cámara se veía claramente a la mujer caminando por el sendero del sector C, pasando exactamente por donde yo estaba parado con mi linterna encendida. En el video se me veía a mí también, parado ahí con la linterna en la mano, alumbrando hacia el frente, pero yo estaba apuntando la luz hacia la nada, hacia el espacio vacío. La mujer pasaba a 1 metro de mí, caminando calmadamente, y yo no reaccionaba para nada, como si no hubiera nadie ahí. Ella seguía caminando hacia la tumba mientras yo me quedaba parado mirando al frente sin ver nada. La cámara la veía perfectamente. Yo, parado ahí en persona, no había podido verla. Volví a ver la grabación una y otra vez, tratando de encontrarle algún sentido. En el video se veía todo claramente. Ella caminaba, pasaba junto a mí. Yo la alumbraba directamente sin saberlo. Ella llegaba a la tumba y se arrodillaba, todo visible en la cámara. Pero yo, que estaba ahí físicamente presente, solo había escuchado pasos y sentido el frío. Al día siguiente investigué la tumba que ella visitaba cada noche. Busqué los registros en el archivo del cementerio. Era la tumba de una mujer llamada Mercedes Soto, que murió hace 28 años, en 1998, a los 34 años de edad. Según los registros básicos que tenemos, había sido madre soltera, murió en un accidente de tráfico, y la enterraron sus hermanos porque no tenía esposo ni pareja. Dejó una hija de 6 años que fue criada por la familia materna. No había mucha más información disponible en nuestros archivos. Pregunté discretamente en la administración si sabían si alguien visitaba regularmente esa tumba. La secretaria revisó los libros de visitas y me confirmó que sí, que una mujer llamada Mónica Soto venía cada mes a visitarla. Siempre firmaba como Mónica Soto, hija. Siempre venía el día 15 de cada mes, siempre entre las 4 y las 6 de la tarde. Revisé específicamente el registro de visitas de Mónica de los últimos meses. Efectivamente, venía el día 15 de cada mes sin falta, siempre en horario de tarde. La última visita registrada había sido el 15 del mes pasado, 3 días antes de que las apariciones en las cámaras empezaran. Nunca, en ningún registro, aparecía que Mónica o cualquier otra persona visitara esa tumba a las 3:47 de la madrugada. No tenía ningún sentido lógico. O había 2 personas completamente diferentes visitando esa tumba, una física que venía de día y firmaba el registro, y otra que aparecía solo en las cámaras de noche. O había alguna explicación que yo no estaba viendo, algún detalle que se me escapaba. Lo que sí sabía, con absoluta certeza, es que las cámaras estaban capturando algo que mis ojos humanos no podían ver cuando estaba parado ahí mismo, y eso me inquietaba profundamente, me quitaba el sueño cada noche. Ya no intento verla en persona, aprendí la lección. Cada mañana cuando llego a trabajar, lo primero que hago es revisar la grabación de la cámara 8 de las 3:47 de la madrugada, y cada mañana confirmo que sigue pasando exactamente lo mismo. La mujer aparece, camina, visita la tumba, se va, cada noche sin falta. Algunos de mis compañeros piensan que es un error del sistema de las cámaras, que tal vez está grabando la misma escena en loop una y otra vez, repitiendo la misma grabación vieja. Pero yo revisé el código de tiempo en cada archivo de video. Cada grabación es diferente, es nueva, tiene su propia fecha y hora única. No es una repetición, es algo que está pasando realmente cada noche. No sé qué es exactamente lo que significa todo esto. No sé si es la madre visitando su propia tumba, o si de alguna forma es la hija adulta visitando a su madre, pero en una forma que solo las cámaras pueden capturar. No sé si es un residuo de energía, un fantasma, un error en la realidad, o algo completamente diferente que no tengo las palabras para describir. Solo sé una cosa con absoluta certeza: hay algo en el sector C que las cámaras digitales pueden ver pero que los ojos humanos no pueden. Algo que camina, que se arrodilla, que visita a los muertos cada madrugada. Y ese conocimiento, esa certeza de que hay capas de la realidad que no puedo percibir directamente, me inquieta más que si fuera algo abiertamente terrorífico. Porque lo terrorífico es obvio. Pero esto es algo que existe justo al lado nuestro, invisible,
haciendo sus propias cosas, visitando sus propios lugares, y nosotros caminamos al lado sin siquiera saber que está ahí. Seguimos con la cuarta historia. Me llamo Roberto y soy encargado de mantenimiento del cementerio municipal de Puebla desde hace 7 años. Mi responsabilidad incluye todo tipo de reparaciones y trabajos de construcción menores, arreglar tuberías que gotean, reparar paredes agrietadas, pintar áreas que se ven deterioradas, hacer trabajos de plomería, electricidad, carpintería, básicamente cualquier cosa que se necesite para mantener el cementerio funcionando adecuadamente y viéndose presentable. El cementerio es viejo. Fue fundado a finales del siglo XIX, y tiene una capilla hermosa justo en el centro que data de esa misma época. Es un edificio pequeño pero con mucha historia, con vitrales antiguos que están medio rotos, madera tallada a mano que está carcomida por las termitas, y un olor permanente a humedad que nunca se va sin importar cuánto ventilemos. La capilla todavía se usa ocasionalmente para algunos servicios religiosos antes de los entierros, aunque cada vez menos porque está bastante deteriorada. La capilla siempre me dio una sensación rara, incómoda. Es un edificio hermoso desde el punto de vista arquitectónico pero también decadente, triste, como si cargara el peso de demasiadas despedidas. Durante mi primer año trabajando en el cementerio, evitaba trabajar ahí adentro siempre que podía, encontraba excusas para hacer otros trabajos primero, dejaba las reparaciones de la capilla para el final. Pero hace como 2 años, mi jefe me asignó un trabajo que no podía evitar, renovar completamente el sistema eléctrico de la capilla. Era un trabajo grande, importante, que requería reemplazar todo el cableado viejo que estaba en mal estado, y representaba un riesgo de incendio. Me dijo que tenía 3 semanas para terminarlo, que era prioridad porque querían volver a usar la capilla con más frecuencia. La primera semana trabajé de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con buena luz natural entrando por los vitrales rotos. Todo fue completamente normal. Quité el cableado viejo con cuidado, hice los preparativos para instalar el nuevo, medí y planifiqué el trabajo. No pasó nada raro, solo era un trabajo de electricidad normal en un edificio viejo. La segunda semana tuve que empezar a quedarme hasta más tarde para poder terminar a tiempo. Había subestimado la cantidad de trabajo que implicaba y necesitaba más horas. Fue cuando empezaron las cosas extrañas. Era un miércoles por la tarde, como las 6. Todavía había algo de luz pero ya estaba empezando a oscurecer afuera. Estaba subido en una escalera de metal trabajando en el cableado cerca del techo, muy concentrado en conectar los cables correctamente, cuando escuché que la puerta principal de la capilla se cerró de golpe. Un portazo fuerte que hizo eco en todo el edificio y me hizo dar un brinco en la escalera. Bajé rápido, pensando que había sido una ráfaga de viento. La puerta de la capilla es grande y pesada, de madera maciza con herrajes de hierro forjado. Cuando llegué, vi que estaba completamente cerrada, y lo más extraño, el pestillo interno estaba puesto. El pestillo que solo se puede poner desde adentro, desde el lado donde yo estaba. Pero yo no había puesto ese pestillo. Yo estaba arriba en la escalera cuando la puerta se cerró. No había nadie más en la capilla conmigo. Abrí la puerta, salí un momento a respirar aire fresco, tratando de calmar mi corazón que latía demasiado rápido. Después de unos minutos volví a entrar, dejando la puerta bien abierta y poniendo una piedra grande para que no se cerrara con el viento. Volví a mi trabajo en la escalera. 10 minutos después escuché pasos. Pasos lentos, pesados, como de alguien con zapatos duros caminando sobre el piso de piedra de la capilla. Los pasos venían del pasillo lateral, esa área estrecha que conecta con la sacristía. Bajé de la escalera y fui a revisar con mi linterna en mano porque esa zona estaba oscura. El pasillo estaba completamente vacío, no había nadie, pero mientras estaba ahí parado los pasos continuaron. Esta vez sonaban como si vinieran de arriba, subiendo por las escaleras angostas de piedra que llevan al campanario que está en la parte más alta de la capilla. Me asomé a las escaleras del campanario. Es una escalera en espiral muy estrecha, casi no cabe una persona, que sube en completa oscuridad porque no tiene ventanas. Los pasos subían claramente, uno tras otro, lentos y constantes. Grité hacia arriba. ¿Hay alguien ahí? Necesita ayuda. Mi voz hizo eco en la escalera de piedra y rebotó varias veces. Los pasos se detuvieron. Silencio total. Esperé un minuto completo, escuchando, pero no pasó nada más. Decidí que ya había trabajado suficiente por ese día. Eran casi las 7 de la tarde, estaba empezando a oscurecer afuera, y definitivamente no me sentía cómodo quedándome más tiempo. Guardé mis herramientas en mi caja de metal, revisé que todo quedara seguro, y me fui a casa. Al día siguiente, llegué más temprano de lo usual. Busqué a don Mario, el velador del cementerio que lleva trabajando aquí como 20 años, un señor mayor, que lo sabe todo sobre este lugar. Le conté lo que había pasado, los pasos que había escuchado, tratando de sonar casual como si solo fuera curiosidad. Don Mario me miró con una expresión seria que no esperaba y suspiró profundo antes de hablar. Me dijo algo que me dejó completamente helado.
El padre Salinas. Sí, él sigue cuidando su capilla. Me explicó toda la historia. En los años 40, hace más de 80 años, un sacerdote llamado Padre Salinas había sido el capellán oficial de este cementerio durante 15 años. Era su trabajo dar los servicios religiosos, bendecir a los muertos, consolar a las familias. Vivía en un cuarto pequeño que estaba anexo a la capilla. Prácticamente vivía ahí. Murió de viejo en ese mismo cuarto en 1955, y según don Mario, nunca se fue del todo. Don Mario me contó que a lo largo de los años, varios trabajadores habían reportado cosas extrañas en la capilla, pasos que se escuchan cuando no hay nadie, puertas que se cierran solas, el sonido del órgano de la capilla, tocándose solo, aunque el órgano lleva literalmente décadas sin funcionar y está completamente roto. También me dijo que algunos visitantes del cementerio han reportado ver la silueta de un hombre con sotana negra caminando cerca de la capilla justo al atardecer. Yo no le creí del todo. Pensé que eran historias, supersticiones, cosas que la gente inventa porque los cementerios dan miedo, pero sí me puso nervioso. Volví a trabajar en la capilla, pero ahora me quedaba menos tiempo cada día. Trataba de irme siempre antes de las 5 de la tarde cuando todavía había mucha luz. Un día, mientras estaba trabajando en el cableado del área del altar, tuve que quitar un panel de madera vieja de la pared para acceder a los cables que corrían por ahí. Detrás del panel encontré una caja de metal oxidado que había estado escondida, probablemente por décadas. La saqué con cuidado. Tenía curiosidad por ver qué había adentro. Abrí la caja. Adentro había un rosario muy viejo con cuentas de madera oscura, algunas fotografías amarillentas de sacerdotes posando frente a la capilla, y un cuaderno pequeño con tapas de cuero desgastado, lleno de anotaciones en letra antigua muy elaborada, del tipo que ya nadie usa. No pude leer mucho porque la tinta estaba desvanecida, pero parecía ser un diario personal. No debía haber movido esa caja de su lugar. Esa noche, aunque yo ya no estaba en la capilla, aunque estaba en mi casa a varios kilómetros de distancia, mi celular sonó a las 2 de la madrugada. Era don Mario, el velador. Su voz sonaba alterada, nerviosa. Me dijo que pasara urgente al cementerio, que algo estaba pasando en la capilla. Me vestí rápido y manejé hasta allá pensando que tal vez había vándalos o un incendio. Cuando llegué, don Mario estaba parado afuera de la capilla, negándose a entrar. Me señaló con el dedo temblando. Las luces de adentro de la capilla estaban prendidas y apagándose solas, parpadeando de forma caótica como luces de discoteca. Don Mario me explicó que escuchó golpes muy fuertes viniendo de arriba, del campanario, como si alguien estuviera golpeando las campanas con furia. Entramos juntos a la capilla, los dos con linternas, aunque las luces internas seguían parpadeando. La caja de metal que yo había encontrado estaba en medio del pasillo central, completamente abierta, con todo su contenido esparcido violentamente por el suelo, el rosario roto con las cuentas rodadas por todos lados, las fotografías arrugadas y pisoteadas, las páginas del cuaderno arrancadas y tiradas. Escuchamos un golpe tremendamente fuerte arriba, en el campanario, que hizo vibrar toda la estructura de la capilla. Don Mario me miró con ojos muy abiertos y me dijo casi gritando: «Tú moviste algo que no debías. Tú tienes que arreglarlo. Yo me quedo aquí abajo, pero tú sube». No quería subir. Tenía un miedo horrible. Las piernas me temblaban, pero sabía que tenía razón, que esto era culpa mía por haber sacado esa caja. Empecé a subir las escaleras de piedra del campanario, alumbrando con mi linterna, cada paso haciendo eco. Subí y subí por la escalera en espiral, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en las sienes. Llegué al campanario. Es un espacio pequeño, abierto a los 4 lados con arcos, donde cuelgan 2 campanas de bronce grandes y antiguas. No había nadie ahí arriba conmigo, pero las campanas se movían ligeramente, todavía vibrando como si acabaran de ser golpeadas con fuerza. Desde esa altura se ve todo el cementerio extendido abajo como un mapa. Miré hacia abajo, hacia el frente de la capilla donde habíamos dejado nuestro carro estacionado, y lo que vi me hizo quedarme congelado. Ahí abajo, parado justo frente a la puerta de la capilla, había un hombre con sotana negra, una figura alta, inmóvil, mirando hacia arriba, directamente hacia donde yo estaba. No podía ver su cara por la distancia y la oscuridad, pero sabía que me estaba mirando. Bajé las escaleras lo más rápido que pude sin caerme, casi tropezando en los escalones irregulares. Llegué abajo donde estaba don Mario. Recogí la caja de metal del suelo con manos temblorosas. Metí todo adentro como pude. El rosario roto, las fotografías, las páginas del cuaderno, todo. Cargué la caja hasta el altar y la devolví exactamente al lugar donde la había encontrado, detrás del panel de madera. Me quedé ahí parado, respirando agitado, y dije en voz alta hacia el espacio vacío de la capilla: «Lo siento, padre. No sabía que estaba guardado ahí. No voy a tocar nada más que no sea necesario para mi trabajo. Solo vine a arreglar los cables, nada más». El ambiente de la capilla cambió instantáneamente. Lo juro. El aire pesado que había estado presionando contra mi pecho se alivió de golpe.
Las luces dejaron de parpadear y se quedaron encendidas normales. El silencio que quedó era pacífico en lugar de amenazante. Don Mario y yo salimos de la capilla, cerramos la puerta con cuidado y nos fuimos cada uno a su casa sin hablar mucho del tema. Terminé el trabajo eléctrico en los días siguientes sin más incidentes de ese tipo. Trabajaba en silencio, con respeto, sin tocar absolutamente nada que no fuera estrictamente necesario para instalar los cables nuevos. Cada vez que entraba a la capilla decía en voz alta: «Buenos días, Padre Salinas. Solo vengo a hacer unas reparaciones, termino y me voy». A veces todavía escucho pasos cuando estoy trabajando ahí, o la puerta se cierra sola con suavidad, pero ya no me asusto. Entendí que el Padre Salinas sigue cuidando su capilla después de casi 70 años de muerto. Es su espacio, su responsabilidad, y mientras yo respete eso, mientras no toque sus cosas personales ni actúe como si fuera dueño del lugar, él tolera mi presencia. Es un arreglo raro, una convivencia extraña entre un vivo y un muerto, pero funciona. Yo hago mi trabajo de mantenimiento cuando es necesario, y él sigue haciendo el suyo de cuidar la capilla. El cementerio es tanto su hogar eterno como mi lugar de trabajo temporal, y aprendí que hay que convivir con respeto incluso, y especialmente, con aquellos que ya no están entre los vivos, pero que claramente tampoco se han ido del todo. Terminamos con la quinta y última historia de hoy. Mi nombre es Sofía, y esta historia es sobre mi abuelo Héctor, sobre la persona que más quise cuando era niña, sobre el hombre que me enseñó tantas cosas importantes. Él fue mi persona favorita en todo el mundo durante mi infancia. Tengo recuerdos tan vívidos de esos años. Me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía apenas 7 años. Me llevaba al parque todos los domingos sin falta. Me contaba historias fascinantes de cuando era joven y vivió tantas aventuras que a mí me parecían de película. Cuando yo tenía 15 años, mi abuelo enfermó de cáncer. Fue un diagnóstico terrible que llegó de repente y cambió todo en la familia. Luchó contra la enfermedad durante 8 meses muy duros. Meses de quimioterapias que lo dejaban exhausto, de hospitalizaciones, de ver cómo su cuerpo fuerte se iba debilitando semana tras semana. Yo tenía 16 años cuando finalmente murió, cuando tuvimos que despedirnos de él para siempre y llevarlo a enterrar al cementerio Jardines del Valle. Los primeros meses después de su muerte fueron absolutamente horribles para mí. Me sentía aplastada por una culpa tremenda que no me dejaba dormir bien ni concentrarme en nada. La culpa venía de algo específico. En sus últimas semanas de vida, cuando estaba muy enfermo y hospitalizado, yo evité visitarlo en el hospital. No podía soportar verlo así, tan débil, tan diferente del abuelo fuerte y alegre que yo conocía. Me daba un miedo profundo verlo sufriendo, conectado a máquinas, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. La última vez que lo vi consciente, que pudo hablar conmigo, fue un jueves por la tarde. Yo había ido al hospital casi obligada por mi mamá. Él estaba en la cama, muy cansado pero todavía lúcido. Me tomó la mano con sus dedos fríos y me pidió algo muy simple: que fuéramos a jugar ajedrez, aunque fuera una última partida cuando él saliera del hospital. Me dijo que extrañaba nuestros juegos, que extrañaba enseñarme estrategias nuevas. Yo le dije que sí, que por supuesto que jugaríamos, que iría a visitarlo mañana o pasado mañana, pero no fui. Esa misma noche lo tuvieron que sedar fuertemente por el dolor que ya no se podía controlar con medicamentos normales. Nunca volvió a despertar de esa sedación. Murió 3 días después sin recuperar la conciencia. Y yo nunca jugué esa última partida de ajedrez con él. Durante el primer año después de su muerte visité su tumba cada mes sin falta, religiosamente. Siempre le llevaba flores frescas, sus favoritas que eran claveles blancos, y me quedaba ahí sentada en el pasto junto a su lápida durante horas, contándole cosas de mi vida como si todavía pudiera escucharme. Le contaba sobre la escuela, sobre mis amigas, sobre las cosas tontas que pasaban en mi día a día. A veces solo me quedaba callada mirando su nombre grabado en la piedra, llorando bajito. Cuando cumplí 17 años, un año después de su muerte, fui a visitarlo en mi cumpleaños, y llevé algo especial que había comprado específicamente para esa ocasión. Llevé un tablero de ajedrez de viaje, de esos plegables pequeños con piezas magnéticas que no se caen. Lo puse con mucho cuidado en el pasto frente a su lápida, abrí el tablero, coloqué todas las piezas en su posición inicial, y empecé a jugar una partida sola. Me sentía completamente ridícula haciendo esto, como si fuera una niña pequeña jugando a tener un amigo imaginario, pero al mismo tiempo necesitaba desesperadamente hacerlo. Era mi forma de cumplir la promesa que no cumplí cuando él estaba vivo, mi forma de pedirle perdón por no haber ido a visitarlo esas últimas semanas, por haberle fallado cuando más me necesitaba. Jugué muy despacio, pensando cuidadosamente cada movimiento como si realmente estuviera jugando contra él. Movía las piezas blancas imaginando qué movimiento haría él con su estilo de juego cauteloso y estratégico que yo conocía tan bien. Luego movía mis piezas negras respondiendo a esos movimientos imaginarios. Estaba completamente concentrada en el juego, perdida en los recuerdos. Cuando llegué más o menos a la mitad de la partida,
Después de haber hecho como 7 u 8 movimientos por cada lado, una brisa suave sopló de repente. La brisa movió una de las piezas blancas, un caballo, que se cayó de su casilla y rodó un poco por el tablero. Lo acomodé de vuelta en su lugar pensando que había sido solo el viento, aunque en realidad el aire estaba bastante quieto ese día. Hice mi siguiente movimiento con las negras. 2 movimientos después, otra pieza blanca se cayó del tablero. Esta vez fue un peón. Lo levanté y lo puse de vuelta, pero ahora estaba prestando atención. No había viento en absoluto. El aire estaba completamente inmóvil, ni una hoja se movía en los árboles cercanos. No había ninguna explicación física para que esas piezas se cayeran solas. Me quedé ahí sentada mirando el tablero, con el corazón empezando a latir más rápido. Volví a acomodar el peón en su casilla y esperé, conteniendo la respiración. No pasó nada durante casi un minuto completo. Hice mi siguiente movimiento, moviendo mi alfil negro 3 casillas en diagonal. Esperé de nuevo, mirando fijamente el tablero. Y entonces, lentamente, claramente, sin ninguna duda posible, vi cómo una de las piezas blancas se deslizó sola sobre el tablero. Se movió 2 casillas hacia adelante. Era un movimiento completamente válido según las reglas del ajedrez. Era un movimiento que mi abuelo habría hecho, exactamente el tipo de jugada defensiva que era su estilo. Me quedé completamente paralizada, sin atreverme a respirar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero extrañamente no sentí miedo en absoluto. Lo que sentí fue una presencia, una sensación cálida y familiar, como si él estuviera ahí sentado conmigo del otro lado del tablero. Con las manos temblando violentamente, hice mi siguiente movimiento con las piezas negras. Esperé. Otra pieza blanca se movió sola, deslizándose suavemente sobre el tablero, haciendo un sonido muy leve cuando llegó a su nueva casilla. De nuevo, era un movimiento válido, estratégico, pensado. Así continuamos la partida durante varios minutos más. Yo movía mis piezas negras con dedos temblorosos, y las piezas blancas respondían solas, moviéndose con jugadas que yo reconocía inmediatamente como el estilo de mi abuelo. Movimientos cautelosos, estratégicos, siempre pensando 3 o 4 jugadas adelante como él me había enseñado. Jugamos tal vez 5 o 6 movimientos más así, intercambiando jugadas en un silencio absoluto roto solo por el sonido suave de las piezas deslizándose sobre el tablero. Entonces una ráfaga de viento más fuerte, esta vez sí había viento real, sopló de repente y tiró varias piezas del tablero de golpe. Algunas cayeron al pasto, otras rodaron fuera del tablero. El juego se desarmó completamente. Me quedé ahí sentada llorando, pero no era un llanto de tristeza desgarradora como el que había tenido durante todo el año. Era un llanto de alivio profundo, de gratitud, de una paz que no había sentido desde que él murió. Sentía como si un peso enorme que había estado cargando en el pecho durante meses finalmente se hubiera levantado. Le dije en voz alta, con la voz quebrada por las lágrimas: «Gracias, abuelo, gracias por jugar conmigo. Te extraño muchísimo, todos los días». No hubo respuesta, no hubo más movimientos de piezas, no pasó nada más extraordinario, pero sentí que había sido suficiente, que el mensaje había sido entregado y recibido en ambas direcciones. Guardé el tablero y las piezas con mucho cuidado. Antes de irme, noté algo que definitivamente no había visto cuando llegué. Sobre su lápida, posicionada exactamente sobre la fecha grabada de su muerte, había una hoja seca. Una hoja de roble, del mismo tipo de árbol enorme que había en el patio de la casa de mis abuelos. El árbol bajo cuya sombra habíamos jugado ajedrez cientos de veces durante mi infancia. Miré alrededor buscando algún roble cerca en el cementerio. No había ninguno. Los árboles cercanos eran completamente diferentes. Algunos pinos, un par de sauces llorones, pero ningún roble a la vista. Desde ese día nunca volvió a pasar nada paranormal o inexplicable cuando visitaba su tumba. No hubo más piezas moviéndose solas. No hubo más señales extrañas, pero tampoco lo necesité. Esos 5 movimientos de ajedrez, esa partida incompleta, fueron suficientes para decirme lo que necesitaba escuchar, que me perdonaba por no haber ido a jugar con él esa última vez, que entendía mi miedo, que no estaba enojado conmigo. Y fue mi forma de finalmente despedirme de él de la manera correcta, cumpliendo la promesa que no pude cumplir cuando estaba vivo. Todavía visito su tumba cada mes sin falta. Ya no llevo el tablero de ajedrez porque entiendo que esa partida fue única, irrepetible, un regalo de despedida. Ahora solo llevo flores frescas y me quedo un rato ahí sentada, contándole cómo va mi vida, compartiéndole mis alegrías y mis problemas como lo hacía cuando era niña. Y cada vez que veo una hoja de roble en la calle cuando voy caminando, no importa dónde esté, me detengo, la recojo con cuidado y la guardo. Tengo una caja en mi casa llena de hojas de roble secas que he ido coleccionando durante estos años, porque cada una me recuerda que aunque él ya no está físicamente aquí conmigo, aunque no puedo llamarlo por teléfono ni ir a visitarlo a su casa de alguna forma, en algún nivel que no entiendo completamente, todavía me acompaña, todavía cuida de mí, todavía me quiere. Y eso, ese conocimiento,
esa certeza que obtuve en aquella tarde jugando ajedrez con un fantasma, con un recuerdo, con lo que sea que haya movido esas piezas, es lo que me permite seguir adelante, sin esa culpa que me estaba destrozando. Me permite recordarlo con amor, en lugar de con dolor, con gratitud, en lugar de con arrepentimiento. Estas fueron las 5 historias de esta noche. 5 personas que trabajan o han trabajado en cementerios. 5 experiencias que desafían cualquier explicación lógica. ¿Qué pasa después de la muerte? No lo sabemos, pero estas historias nos recuerdan que tal vez, solo tal vez, el final no es tan definitivo como pensamos. Gracias por escuchar. Suscríbete, deja un like y dime, ¿te gustaron las historias? ¿Cuál te dio más miedo? Nos vemos en el próximo video.